Buenas tardes amigos de Yo Estuve. Hoy les traigo un vídeo que jamás hubiese querido realizar, pero bueno, debido a la situación actual del país, me veo obligado a confeccionarlo, y más cuando de un tiempo a esta parte llevamos oyendo la palabra explorar, la mágica palabra explorar. Sinceramente, no sé si estoy ante unos partidos políticos que buscan un futuro, un desenlace a esta situación, o si es que están presentando a una película tipo Dora la Exploradora o Indiana Jones. Bueno, para realizar este vídeo me pondré en situación con el gorro de explorador, no sé, de publicidad, pero bueno, para lo que es el vídeo me sobra. Vamos a ver. Tenemos políticos exploradores. Yo me enteré este año 2016. Todos tienen que explorar algo. Ya no es hacer política, solucionar los problemas de la gente, ponerse de acuerdo, no. Hay que explorar. ¿Y qué hay que explorar, señores? ¿Qué hay que explorar? ¿Qué hay que explorar? Para verlo más sencillo he hecho un pequeño gráfico, si es que no hay más. Tenemos 4 grandes partidos, A, B, C y D. Veamos. La exploración supongo que consiste en esto. A quiere estar con B y con D. B quiere estar con C y con D. C quiere estar con B. Y D quiere estar con A y con B. Vale. Hasta ahí todo más o menos explorado. ¿Qué ocurre? Que si A está con D, B no está con D, con lo cual se quedan A y D. Si D está con C, no puede ser, porque C no quiere estar ni con D, ni D quiere estar con C. Poco que explorar. Si B está con D, C no quiere estar con B. Y si B está con C, D no quiere estar con B. No sé si dije repetido lo mismo, pero bueno, acá es lo mismo. Si D está con B, C no quiere estar con B. ¿Qué nos queda por ahí? ¿Qué tenemos que explorar más? Tenemos que A no puede explorar más allá de estar con D, porque de B ni se está ni se le espera. C solo puede estar con B, porque D no entra ni con C ni con B juntos. Y B solo puede estar con D o con C. A, ay, ay, ay. Total, ¿qué tenemos? Que ya está todo explorado. Yo lo he explorado en, ¿qué llevamos de vídeo? 3 minutos y medio. Yo exploré la situación en 3 minutos y medio. Esta gente lleva 8 meses explorando esto mismo. ¿No les parece un tiempo excesivo? Lo que se puede explorar en 3 minutos y haciéndolo largo como lo estoy haciendo, esta gente lo está explorando en 8 meses. Digo yo, a esta gente se les da un iPhone y un iPad cada vez que son diputados. Luego lo devuelven si no salen. Si hay terceras elecciones, en diciembre devuelven el iPad, se lo formatean y le dan uno nuevo, o le dan un tercer iPad. Eso hay que explorarlo también. Claro, si te pones a explorar, puedes pensar que con 5 elecciones tenés 5 iPads, 5 iPhones. Vale la pena las elecciones. Eso hay que explorarlo. En fin, amigos, amigas. ¿Qué decirles que ustedes ya no sepan? Yo, sinceramente, estoy harto de que la gente explore, y más los políticos. Si vos querés explorar, te vas a Egipto,
te vas a Perú, te vas debajo de tu cama, seguramente habrá mucho que explorar debajo de tu cama, que hace tiempo que no la limpias, que no pasas la aspiradora porque es un lugar recóndito y se hace un poquito incómodo. Pero explorar A, B, C y D, ¿qué tienen que explorar? ¿Qué tienen que explorar? Paciencia, amigos. Simplemente os dejo una recomendación: el kit de antiexplorador político español. Tapones para los oídos, normalmente 2. Uno se pone en cada lado. Por ahí, si ya queréis el kit deluxe, tenéis el mando a distancia del televisor. Simplemente con cambiar, dejaréis de escuchar la palabra explorar. Un saludo afectuoso y hasta la próxima, amigos. Chao.